Hola, muy buenos días, survialeros, soy John del canal Ariel Supervivencia y estamos en un nuevo resumen de DEN, Desconexión en la Naturaleza. No voy a robar mucho tiempo, voy a dejar con ese resumen que ya veis en el vídeo que dura bastante y es de un resumen de un montón de capítulos siguiendo lo que he hecho hace un par de meses. Así que nada, si queréis ver cómo va ese resumen, quedaros en el vídeo. Hola survialeros, me llamo John del canal Ariel en Supervivencia y soy aficionado a la naturaleza, la montaña y desde siempre me ha llamado la supervivencia y el preparacionismo y todo lo que engloba. Hace unos años y antes de esta pandemia me lancé a cumplir mi sueño, tener un sitio propio en el cual desconectar de todo. Tras una larga búsqueda y gracias a la constancia y la ayuda conseguí este terreno de 3 hectáreas, en el cual con mucho trabajo y cariño quiero que se convierta en un refugio autosostenible. Que decir que estando en pleno monte no tengo comodidades modernas como luz o agua corriente, pero tengo un sueño y es así como lo conseguí. Bienvenidos a Desconexión en la Naturaleza. Los que me conocéis sabéis que siempre me gusta reciclar las cosas y este es un claro ejemplo de darle una segunda oportunidad a un útil. En este caso, a esta estufa de salamandra. Es un regalo que me ha hecho mi cuñado. El primer proceso es quitar el mayor óxido posible. En este caso empezamos con el cepillo de púas. Algo eléctrico seguramente hubiera ayudado y hubiera facilitado mucho las cosas. Pero como se suele decir, más vale maña que fuerza. Pero de momento cuando empecé con esto no tenía electricidad. El proceso que me estáis viendo hacer me ha llevado aproximadamente 3 días. Fijaros, la rejilla de la izquierda pulida, la de la derecha sin pulir. Mis manos terminaron completamente rojas de todo el óxido. Después de un montón de horas con el cepillo de púas y unos días más tarde, conseguí algo que me iba a hacer despegar y adelantar muchas horas de trabajo. Un generador de gasolina y un compresor, que me facilitarían la tarea de quitar más óxido con la pistola de aire y posteriormente su pintado. Con muchas ganas empecé el montaje de las piezas que había que montar en el compresor, al igual que poner a puesta a punto del generador. Activé el compresor y el generador y en pocos segundos tenía el compresor lleno, por lo que empecé a darle aire a la estufa. Muy importante, todas estas tareas procurar hacerlas en un sitio aireado o ventilado y si puede ser en exterior. Yo en mi caso lo hice al exterior, como podéis ver, y con una máscara con filtros puesta. Menuda maravilla. Bueno, para ser la primera que pinto con pistola y no tener nada más que la idea de haber visto algún vídeo orientativo en YouTube, la verdad es que va bastante bien. Bueno, a ver, he tenido algún que otro percance, pero bueno, ha sido por inclinar demasiado la pistola y al final por el lado que ventila o que respira, digamos, pues se me ha goteado un poco encima la muñeca, pero vamos, de los errores se aprende. Ya veis que tengo mucho chorretón, en algunas zonas pues ya he aprendido a darle un poco mejor, tengo que jugar con X distancia, me he dado cuenta que lo suyo es que tienes que estar pintando a una distancia de entre 15 y 20 centímetros y luego en la boquilla delantera la tienes que regular dependiendo para cómo quieras dar, si de izquierda a derecha o de arriba a abajo, y así no inclinar la pistola, que es lo que me pasaba al principio, ¿vale?
Y lo haces inconscientemente, pero es lo que hay que hacer, es coger el truquillo. Nada, esta es la primera capa que le he dado. Ya sé que es un color muy chillón, pero bueno, como va a ser una estufa de interior, pues no pasa nada. Voy a dejarle al sol, como podéis ver, unas cuantas horas. Vamos a ver que vaya secando bien. Y si puedo hoy a última hora de la tarde, pues le doy otra capa, o si no ya en unos días. Quiero dar 2 o 3 capas para que agarre lo mejor posible, ya que estaba bastante mal la estufa. En este caso elegí una pintura la cual me recomendaron para aguantar y proteger del óxido como de altas temperaturas. La siguiente capa la tuve que dar al día siguiente, ya que por motivos laborales no me puedo quedar mucho más tiempo. Poco a poco y sin experiencia empecé a pintar la estufa y sus componentes. A medida que iba pintando me iba dando cuenta que había componentes de la estufa que era mejor pintarlos al aire, enganchados con una cuerda y colgando. El siguiente paso era colocar la chimenea en su posición y mirar cómo podía poner la chimenea y hacer sus correspondientes agujeros. Este proyecto me lo ha patrocinado Big Mat, en este caso Big Mat Isla, de Medina de Pomar, una empresa de construcción. La tenéis por toda España. Os dejo un link en la descripción por si os interesa ver qué objetos tienen y qué podéis comprar en ella. En este caso me han regalado todos los componentes que necesitaba para instalar la chimenea. Después de coger las medidas y ver dónde me interesaba que fuera la chimenea, con paciencia empecé a marcar y a taladrar la zona para después cortar. Con tareas como esta te das cuenta de lo bien que estaba aislada la caseta, teniendo una capa metálica por fuera y en su interior una capa de poliespán y luego otra de aglomerado. Gracias a la Rotaflex y a la cortadora de madera que estaba accionada por el generador, fui poco a poco haciendo el agujero que necesitaba para el tubo de la chimenea. En proyectos como este es cuando te das cuenta de la importancia de la electricidad. Sin electricidad hoy en día casi no puedes hacer nada. Y de hacerlo tardas 3 o 4 veces más. Por recomendación del experto que me regaló los tubos, el profesional que se dedica a ello, me recomendó hacer otro agujero más grande en la parte interior, sin tocar la chapa, solo el recubrimiento y el aislante, de 2 o 3 dedos. Os preguntaréis que para qué. Pues muy sencillo, tener en cuenta que el tubo de la chimenea cogerá altas temperaturas y no nos interesa que el poliespán y la madera pudiesen prenderse, por lo cual habría que forrar el contorno interior. Una vez todo en orden, proseguimos poniendo todos los tubos de la chimenea. Por último, con todos los codos instalados y a falta del último tramo, tenía que tomar las medidas para poner una abrazadera y enganchar el último tramo, que es el que recibiría todo el aire, a la caseta. Acoplé la abrazadera al tubo, tomé las medidas y me puse manos a la obra para hacer un agujero y acoplarlo. Ya solo nos queda poner el tornillo y apretarlo lo mejor que podamos. Vamos a poner todos los componentes de la chimenea y vamos a lo interesante. A falta de la tapa del cenicero, que ya la he conseguido, el resto estaba finiquitado. La verdad que la chimenea ha quedado perfecta, como si estaría nueva prácticamente. Ya solo nos queda ver si funciona realmente. Preparamos una base de papelitos y palos pequeños y vamos a ver qué tal va. En apenas un minuto empezamos a ver que el tiro de nuestra chimenea funciona correctamente echando ese humo. Y puedo aseguraros que da muy buena temperatura dentro. Lo que vamos a instalar en las casetas es una de las mejores compras que he podido hacer para mejorar la caseta sin duda alguna. Sin tener mucha idea y siguiendo las especificaciones de Salas que él en su día sí había hecho, empezamos a tomar medidas y marcar la zona donde íbamos a instalar esta nueva mejora para la caseta. ¿Cómo es eso que dicen mide 3 veces y marca 1? Pues tal cual.
Una vez tenidas las medidas, empezamos a cortar con la Rotaflex. Poco a poco y con paciencia fuimos cortando las líneas que habíamos hecho. Fue algo más costoso de lo previsto, ya que no sabíamos exactamente cómo era el interior de las casetas. Solo veíamos la chapa por fuera y el embellecedor de madera por dentro, pero no sabíamos exactamente cómo iban. Pero como se suele decir, el querer es poder. Una vez quitada la chapa, nos pusimos a quitar los refuerzos y la madera de dentro. Fue un poco más costoso, ya que estaba muy bien colocada. Con paciencia y maña lo conseguimos. Ahora venían el medir otra vez de nuevo para ver que lo habíamos hecho bien. Como la instalación estaba ya hecha, teníamos que intentar reforzar la zona donde iba a ir la ventana, por lo que utilizamos unos perfiles de acero que tenía por ahí y los cortamos a medida y reforzamos la parte inferior y superior y los laterales. Está claro que no es la mejor forma de hacerlo, pero bueno, como tampoco sabíamos y la caseta en sí no es uniforme ya que tiene esa forma en olas, nos resultaba algo difícil de enganchar. Pero bueno, de todo se aprende, ya veréis en un futuro. Después de un par de intentos y de perfilar bien todas las esquinas, conseguimos poner la ventana. Nos costó lo suyo, pero quedó muy bien, perfecta. En el momento que sabíamos que la ventana ya entraba bien, pusimos los refuerzos de la parte inferior. Con la forma que tiene la caseta nos hemos tenido que adaptar un poquito a su instalación. Pero nada, con un poco de ingenio y maña, no ha costado mucho. Ha sido divertido darle al coco. Al tener todo el aislamiento y estar la estructura perfecta, no es como si la caseta estuviese en el chasis y partieses de cero, con todas las facilidades de ponerlo tú como quieres. Hemos tenido que adaptarnos a cómo estaba. Una vez hecho todo esto, volvemos a plantear la ventana. Esta vez nos toca anclarla en los laterales. Una vez anclada, vamos a meterle unos calzos para que se mueva lo menos posible. Y por último, le añadimos espuma de poliuretano. Se amarrará a los anclajes, a los calzos y a la propia estructura. Tenemos que procurar que la ventana se haga una con la estructura. Un descansito nunca viene mal. Esto que estamos montando, sin duda, para descansar, lo mejor que he podido hacer. Como os comenté en capítulos anteriores, procuro buscar ofertas o precios bajos en ciertos sitios, en este caso en un negocio local, Muebles María Luisa, en el cual tenían unas literas que a mí me venían de fábula, con unas medidas que quería y a un precio que, según estuve mirando en internet y en otros establecimientos, era el mejor. Como he hecho con otras cosas que necesitaba, cuando veía que el precio era bueno, lo compraba, así que me lancé a por ello. La verdad que esperaba que me costaría más el montarlo, pero con la ayuda de mi amigo Gori conseguimos montarlo en apenas 15 minutos. Es algo sencillo, sobre todo entre dos personas. Entre uno sería un poco más costoso, pero bueno, también se puede, que me ha tocado. Es un sistema muy sencillo, pero que la verdad funciona muy bien, y para lo que yo quiero me viene de fábula. Son literas para adulto que aguantan 150 kilos cada somier. Había mucho más baratas, pero de críos, que no aguantaban más que 100 kilos. Pero si te pones a pensar que un adulto normal pesa entre 70 y 90 kilos, más el peso del colchón, nos vamos bastante de peso. Prosiguiendo con mejoras y reparaciones de las casetas, me puse a revisar los cerrojos de las contraventanas, al igual que los sistemas de seguridad que podía implementar en las casetas. En este caso, había ciertos cerrojos que estaban rotos, o que el pasador no funcionaba bien, así que quité el que había y con un poco de paciencia puse cerrojos nuevos.
no era necesario en todos, pero algunos necesitaban un cambio urgente. Seguí implementando sistemas de seguridad para las casetas. En este caso, poniendo un cerrojo especial para ventanas correderas. Es muy sencillo. Anclas el cerrojo en una de las dos ventanas y en la otra le tienes que hacer un pasante para que el perno entre y así bloquear las ventanas. Como todo, el primero me costó y no sabía cómo se podían sacar las ventanas, hasta que miré que quitando dos simples tornillitos que bloqueaban la ventana podía desencajarlas y hacer mucho más sencillo el proceso. Sí, algunos me diréis que eso no sirve para nada y que en el caso de que alguien quiera entrar a las casetas, pues lógicamente romperá todo lo que quiera romper para entrar. Pero bueno, son impedimentos que si pones un sistema y le haces tardar más por cada cosa que pones, pues la gente se lo pensará. También he de decir que hay que encontrar esto y llegar, que esa es otra, telita marinera. También, prosiguiendo con las mejoras en cuanto a seguridad, en las persianas estuve mirando en internet y consultando a mi ferretero habitual por unos sistemas para anclar la persiana a la estructura de la caseta. Es una estructura metálica, la cual enganchas entre lamas, incrustándola en el raíl de la persiana. En el momento que la dejas implementada, hace tal presión que por mucho que te pongas a tirar como un cabestro, lo único que terminarías haciendo es romper la persiana, por lo que seguiría estando ahí. Siguiendo con las mejoras, en este caso va a ser la calefacción de esta caseta. En este caso, como ya habéis visto en vídeos anteriores, la estufa de salamandra que restauré daba mucho calor, pero no está en una estancia muy pequeñita. Vamos a forzar esa ventilación. En este caso, haciendo dos rejillas en cada pared, para que haga un círculo. El aire caliente siempre tiende a subir y el aire frío siempre tiende a bajar. Gracias a la familia también implementé mejoras en el terreno, en los alrededores, de cara a la seguridad. Vino el abuelo con el tractor, hizo una pequeña poda alrededor de toda la estructura de las casetas. Siguiendo con mejorar las casetas, o su emplazamiento en este caso, estamos levantándolas con un gato, debido a que después del año y medio que llevan puestas, por el agua, la tierra y demás factores, al final con el propio peso se han venido poco abajo. Es normal, es como una casa o una vivienda, tarda un tiempo en asentarse. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Volviéndolas a poner bien y asentándolas con una pequeña inclinación a un lado, como las teníamos antes, para que así en los canalones todo el agua que se recoja vaya hacia una zona que yo quiero. En este caso, donde tenga el sistema de recogida de agua bien con bidones o con depósitos de 1000 litros. Es algo tedioso porque hay que hacer varias pruebas. Poner el nivel en la mitad de la caseta, levantar, calcular, poner, volver a bajar, ver que has ganado un poquito, volver a bajar, subir y así sucesivamente. Siguiendo con las mejoras, voy a hacer una pequeña rampita al antiguo poste. ¿Y por qué una pequeña rampita? Pues muy sencillo, porque se puede dar el caso de que algún animal vaya a beber, bien se meta, bien se caiga y luego no pudiese salir, ya que hay bastante altura. De esta forma, si entra y no sabe cómo salir, en poco tiempo encontraría esa rampita. No nos interesa ni mucho menos que acabe un animal muerto en un pozo donde vas a tener agua acumulada, principalmente para regar. Pero, oye, yo qué sé, dado que en su día aquí había un manantial que ha desaparecido, después de observar el agua se acumula pero se va con mucha facilidad. Antiguamente por aquí bajaba un caño perfecto del cual se acumulaba agua en casi cualquier sitio. Lo que pasa que, como se suele decir, el agua siempre busca el sitio más fácil. Con el paso del tiempo, el agua haya cogido otro sitio por donde salir y se haya derivado su paso 5 metros como 100. No lo sabemos. Voy a aprovechar el agujero que ya había poniéndole un plástico para poder retener el agua de la lluvia. La verdad es que es una idea de 10 y funciona de perlas.
Eso sí, esta es de las típicas cosas que entre 2 o 3 hubiera sido mucho mejor. La verdad es que uno solo es bastante costoso, pero bueno, con maña todo se puede. Menudo regalazo que me han hecho. Pedazo de puerta. Es mejor que todo mi entrada de vehículo, que son 2 somieres. Ahora tengo una puerta de paso de persona y una puerta de paso de vehículos. Esto poco a poco parece más que una finca o un cortijo. Al paso que vamos, solo me falta poner un buzón. ¿Cómo no? Esto de la ayuda y la experiencia del abuelo, que es el que más sabe de muchas de estas cosas, como podéis ver. La verdad que después de ponerla, ha quedado de fábula, haciendo su función correctamente. ¡Hasta luego, Pablo! Para empezar con la construcción de la estructura para el depósito, lo primero que tuvimos que hacer fue vaciar el agua que ya tenía dentro. Tarea nada fácil entre el peso del propio depósito y los 150 o 200 litros que ya tenía dentro. Pero como siempre digo, con un poco de maña y algo de ingenio, todo se consigue. En apenas 5 minutos estábamos ya vaciando nuestro depósito para poder trabajar más fácilmente. Parece que no, pero a cubos 200 litros es bastante. Por fin apurando los últimos litros. Para hacer esta estructura, principalmente lo que necesitábamos eran palés a poder ser lo más robusto posible, como unos cuantos bloques para sentar bien en el suelo. Con paciencia e ingenio fuimos calibrando con el nivel y la cuerda dónde iba a ir nuestra estructura. La verdad que el día nos acompañó con un pedazo de sol y un clima espectacular. Después de revisar varias veces de que nuestros bloques estaban bien a nivel, los intentamos retacar lo mejor posible con tierra. También es verdad que con el tiempo la tierra y el agua se quedará más consolidado. Y sobre todo con el peso. Lo más fácil ya está hecho. Ahora toca empezar a ver cómo hacemos la estructura en sí. En este caso estamos utilizando palés europeos, que a mi parecer son los más robustos. Para este fin utilizaremos tornillos, clavos y sobre todo maderas para intentar reforzar la zona de la mejor forma posible. He de decir que como mejor se ve esto es cuando estás llenando el depósito y donde te pide reforzarlo más. Por lo que yo, cuando iba llenando, veía de dónde me pedía reforzar, paraba de llenar, vaciaba depósito otra vez y reforzaba la zona. Y así poco a poco he hecho una estructura lo más sólida posible. La verdad que esta clase de construcciones es una tarea de lo más entretenido, pudiendo entre varios hacer varias cosas. Una vez consolidada en cierta forma la estructura, fuimos a por el depósito y a intentar asentarlo de la mejor forma posible en la estructura que acabamos de crear. Lo intentamos dejar lo más centrado posible y nivelado, por lo que añadimos más calzos con madera que le darían más consistencia.
Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Una vez hecho esto, volvimos a llenar un poco el depósito para que tuviese una buena base y así afianzar, y que aunque vendría un viento fuerte y a pesar de estar anclado a la estructura, no lo moviera. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm Merecido descanso después de una mañana muy productiva. no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. Y si lo acompañamos de una siestita, ni te cuento. It's different for everyone. Parte de la madera que estamos utilizando me la han regalado. La única pega es que hay que sacar muchos clavos, pero por lo demás está perfecta. Con ayuda fuimos a por madera y la trajimos al terreno. Hecho esto, y dado que es primavera y oscurece pronto, empezamos a preparar la hoguera para la cena. En este caso, con esos palos emplumados que Pablo sabe hacer también. Mientras tanto, y por un descuido mío, que se me olvidó la parrilla, improvisamos una parrilla casera con barras de ferralla que me sobraron del cercado. La verdad que es la primera vez que lo hago así, pero bueno, te saca de un apuro y la comida sabe el doble de bien. Trabajo en equipo. Me podría estar horas mirando el fuego. Es hipnótico. Empezamos el segundo día cogiendo fuerzas con un buen desayuno. En este caso ya solo Pablo y yo. Continuamos con una estructura que va a ir junto a nuestro depósito y que en días calurosos va a venir fantástico. Ya vais a ir viendo. Como en la estructura anterior, fuimos poniendo los bloques a nivel para que quedara de la mejor forma posible. Como os comentaba anteriormente, parte de la madera que tengo me la han regalado y hay que sacar los clavos antes de prepararla para utilizar. Mientras que uno quitaba los clavos, el otro iba cortando la madera a medida. Una vez preparadas las tablas, las clavamos al palé y así reforzar mejor la parte de abajo. Como en la otra estructura, presentamos sobre un palé los que van a hacer de estructura o de paravientos y empezamos a reforzar. Esta vez los refuerzos nos costó mucho menos hacerlo. Habíamos aprendido de la primera estructura, por lo que nos resultó mucho más fácil. En esta segunda parte, con mis amigos, más que ayuda estuve de profesor. Dale, métela ahí. Yo soy programador, joder. Yo no me hago falta mierda. Claro, lo he metido tan torcido que ahora se pega con las otras. Lo pienso dejar en el audio, ¿eh? No te preocupes, Miquel. Maestro chocolatero y programador. Vale, ya, ahora lo quitamos, no te preocupes. ¿No? Maestro chocolatero A ver, y programador. eso, maestro chocolatero de su barrio y programador. No, si es que eso hay que sacarlo, ya lo has jodido. Sí, que hay que sacarlo, que hay que sacarlo. Lo puedes meter así. Que lo ha doblado, que lo ha doblado 1000, que lo ha doblado 1000. Y bueno, Estás clavando el clavo de lado, torcido, ¿eh? Dios, me encanta. Yo esto he es venido aquí a hacer una barbacoa. Mira, que ya sé cómo meterlo. segundo intento, venga, va. Después de una clase teórica
Bien. Con estos dos es, vamos, me distraigo mucho. Es como cuando tiene el día tonto Andrés, empezamos con risas y menos trabajar, cachondeo asegurado. Y eso que solo han venido dos. Dejamos de lado la construcción del depósito de agua y el adyacente para probar una bomba que me han regalado. Y después de unos pequeños arreglos, iba a probar si funcionaba y qué tal iba. No es más ni menos que una bomba de gasoil de un vehículo, muy bien limpiada y que ahora haría las funciones de achique del pozo al depósito. Voy a preparar las mangueras, empalmando la manguera que tengo yo con la que traía la propia bomba y poniéndole el filtro al chupón. Una vez hecho esto, metemos el otro extremo en el depósito. En este caso, para que funcione hace falta la batería de un coche o una batería suelta, por lo que es algo que con un mínimo de potencia funcionaría. La única pega, que para mi gusto va muy forzada y para un depósito tan grande tarda bastante tiempo. Corto aquí un poquito el resumen, ya que este vídeo, aparte del patrocinador habitual que es BigMat, pues tiene otro patrocinador y no es más ni menos que Topdon. Con este pedazo de producto, ya veis, ocupa el tamaño de una mano esta cajita. Voy a hacer un plano más cercano y veis lo que es. Pues bien, los amigos de Topdon me han dado este producto para probar y que de cara al proyecto, de cara a cosas que he estado haciendo y que voy a hacer en un futuro, me va a venir muy bien. No es más ni menos que un escáner térmico. Mirad qué tamaño tiene. Es un escáner térmico para móvil. En este caso es una conexión USB tipo C para Android o para móviles nuevos de iPhone. Y simplemente con la descarga de una aplicación que ponemos en el móvil podemos ver imágenes como las que vais a ver ahora. Viene esta pequeña fundita, viene bien protegido y acompaña con una fundita para limpiar la óptica y una serie de cables para, me imagino, adaptarlo o simplemente, yo que sé, en vez de conectarlo directamente al móvil, tener un cable de 1 metro para alargarlo, tipo C o tipo Lightning, creo que es el de iPhone, no sé, pero vamos, tienes esas dos posibilidades. Os preguntaréis que para qué sirve esto. Pues mira, muy sencillo. Para empezar, nosotros que andamos con el tema de montajes, construcción y cosas de ese estilo, pues para ver si nuestros aislantes, los aislantes que elegimos, sirven. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas este sistema y apuntas, dícese, a la caseta de chapa que no tiene ningún aislante y que le está dando directamente el sol, pues podemos ver que hace X temperatura, y a medida que vamos instalando ese aislante en nuestras casetas, pues podemos ver que baja entre 15, 20 o 30 grados el calor. ¿Por qué? Porque en su día, por ejemplo, cuando yo hice la reforma interna de una de las casetas, cuando estaba en el propio chasis y hacía mucho sol, si apuntabas con un termómetro estilo de los que había el COVID, o en este caso si hubiésemos tenido este aparatillo, hubiésemos apuntado afuera, pues marcaba entre 60 y 50 y pico grados. Y en la parte interior pues marcaba 40. Bien, ¿cuánto había temperatura ambiente? Entre 40 y 45. Una vez que hice la instalación del aislante, pues si afuera había 40-45, adentro había 23, 24 o 25 grados, que es sustancialmente una mejora. Todo esto, como no, pues dependiendo del aislante que utilicemos. Y lógicamente la diferencia de temperatura será mayor o menor, dependiendo la clase de aislante que utilicemos. Yo en su día puse eso, lógicamente me ha ido bien, intentaré mejorar en la siguiente reforma de la caseta porque va a ser una estancia de dormitorio, pero gracias a esto podemos ver si está funcionando o no el aislante que hemos puesto. También importante, con esto pues podemos ver si tenemos fugas en casa. Y os preguntaréis, ¿cómo? Es una visión térmica.
todo lo que es caliente se ve en rojo y todo lo que es frío se ve en azul. Por lo tanto, si tú estás apuntando a una zona en la cual has podido tener humedades o tienes una pérdida de una tubería, vas moviendo este aparatito y te va marcando posiblemente zonas azules. Seguramente si es una fuga en un sitio, verás la tubería en azul y probablemente en la zona donde haya la fuga de agua, más azul, más volumen de azul, y el resto en rojo, pues dependiendo la temperatura. Al igual que al contrario, si tienes dispositivos que generan calor, dícese dispositivos electrónicos, un ordenador, un robot aspirador, un arcón, una nevera, enchufes varios que tienen de continua electricidad, pues también se da ese casual y ves que salen en color rojo. Como podéis haber visto unas imágenes de las humedades, a mí se me dio la casuística y casualidad de unas semanas más tarde que tuve esas humedades pude probar esto. Ya estaba subsanado el tema, en teoría no perdí agua ni había ninguna fuga, así que solo pude ver pues lo que habéis visto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi trabajo he podido probar que el suelo radiante, que lo mismo en verano sirve para calentar la zona con agua caliente, en verano también puedes hacerlo a la inversa y meterle agua fría. Y se veía todo el entramado de esa tubería que está de suelo radiante en azul y el resto de la estancia con una temperatura de unos 5, 10 o 15 grados de diferencia. Así que la verdad que este aparatejo funciona bastante bien. Yo las pruebas que le he hecho, habré estado una hora y pico probando, aparte de los vídeos que estáis viendo, pues he probado, he trasteado, pues jugando con él. Y he podido mirar que tampoco chupa mucha batería. La verdad es que no es un aparatito muy grande, seguramente no sea la mejor cámara térmica porque tiene el tamaño que tiene, ya veis que es muy pequeñito, es del tamaño de un USB de los antiguos, pero y no pesa mucho. La cámara sí que es verdad que funciona bastante bien, pero tiene sus limitaciones como todo. A más de 5 o 10 metros se disipa un poco, te tienes que ir acercando a las zonas para poder verlo. Pero por lo demás, la verdad es que muy contento con el aparatillo. La única pega, que como es una cámara térmica y encima es portátil, pues tiene un precio un poco desorbitado, sobre 200 euros. Pero bueno, os dejo en el enlace y si alguien está interesado, pues oye, que le eche un ojo y si le viene bien, pues si quiere comprarla, que la compre. También indicar que tienen otra serie de productos esta marca, TopDon. Un gasto lógico, pero para alguien como nosotros, pues igual con esto como mucho de sobra. Así que nada, no os robo mucho más tiempo y seguimos con ese resumen. El primer paso, después de ver muchos tutoriales y preguntar a conocidos que sabían de cómo hacer estas cosas, fue coger ladrillos refractarios. En mi cabeza tenía más o menos una idea de cómo quería hacerla, así que aproximadamente cogí unos 100 ladrillos. También cemento refractario, que haría falta para hacer la unión. Una vez descargado el material, pensé dónde hacerla y me puse manos a la obra, tirando de azada y de pala. En aproximadamente unos 10 minutos tenía el agujero más o menos planteado. Muchos de vosotros os estaréis preguntando que para qué quiero poner esa bolsa ahí. Pues muy sencillo, es lo que va a evitar que nuestro cemento se pegue en la tierra, se va a quedar íntegramente pegado a la bolsa. Si el día de mañana, por lo que quisiera, la tuviese que quitar, fácilmente, a base de algún golpecito, se soltaría. Tema importante, ya que como os había comentado en vídeos anteriores, no se puede hacer nada hormigonado a la propia tierra, por lo que de esta forma no se va a terminar anclando al suelo. Iluso de mí pensando que con un solo saco iba a hacer toda la estructura. Sí, sí. La verdad que haces ejercicio haciendo masa, ¿eh? Y me ha tocado hacer unas cuantas veces. La masa inicial ha sido prácticamente líquida. Lo que nos interesa es que se distribuya lo mejor posible y así que se adhiera lo mejor posible a los ladrillos.
Como en el planteamiento, poco a poco y de forma de Tetris vamos poniendo los ladrillos. De nuevo hacemos una masa prácticamente líquida y la intentamos distribuir de la mejor forma posible por todas las ranuras de los ladrillos. Lo tuve que repetir un par de veces para intentar tapar lo máximo posible. Lo del tema de las masas no lo llevo muy bien a ojo, pero bueno, al final poco a poco ya iba pillando el cambio. Durante el proyecto, como estaba más a trabajar que realmente la propia grabación, se me pasaba por completo grabar o darme cuenta de que la propia cámara había dejado de grabar porque se había acabado la batería. Así que durante el proyecto veréis que os pongo algunas fotos que me han sacado, en este caso del planteamiento inicial y de cómo iba a ir nuestra estructura. Poco a poco y con paciencia fui levantando altura tras altura. Y la verdad es que para ser la primera vez que lo hago, no es por echarme flores, pero me ha quedado muy bien. También os digo, como no soy un profesional, seguramente esto un profesional lo haría el triple de rápido. Pero bueno, pues yo poco a poco y con paciencia pues lo iba haciendo. Me entretenía y echaba horas. El método que utilizaba era ladrillo que iba a poner, ladrillo que metía en el cubo que está en el centro con agua, lo empapaba y echaba la masilla. Acto seguido volvía a poner el ladrillo en la masilla recién echada y golpecitos de la maceta para que se consolidara de la mejor forma posible. Luego retacaba un poquito las esquinas con el siguiente y así poco a poco. Cada cierto tiempo iba comprobando si la parrilla entraba. No podía permitir que después del tiempo que me llevaba a hacerlo, haberlo hecho mal y que no entrase la parrilla. En este caso, lo que estáis viendo es la comprobación de dónde va a ir alojada en una de sus posiciones la parrilla. Al igual que también el puente de cierre de la zona de oxigenación de la propia hoguera. La verdad que lleva bastante trabajo. Solo 9 ladrillos iban enteros, el resto iban a la mitad. Y con maña pues los iba cortando para ir poniéndolos y subiendo capa por capa. Alguno me dirá, ¿por qué has dejado la zona bonita para adentro y no para afuera, que es donde más se va a ver? Pues muy sencillo, lo que quería era que quedase de la mejor forma posible para que la parrilla entrara perfecta, sin ningún rebaje, ninguna rebaba de algún recorte que estuviese mal. Última comprobación de que la parrilla entra correctamente. Una vez terminada nuestra estructura principal, lo que teníamos que hacer es seguir con la zona de aireación. Lo que he querido hacer es una zona de aireación estilo fuego Dakota, haciendo un agujero para que siempre tuviese oxigenación y no le fuese mal el tiro. ¿Cómo lo he hecho? Me ha ayudado de 3 objetos diferentes: trocitos de barra de ferralla que me sobró del vallado, unos trozos de ladrillo de hormigón que se rompieron cuando estaba poniendo las casetas y recortes de chapa de la propia caseta. De esta forma voy a hacer un suelo ficticio y dejar solo una salida de aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros que servirá para hacer la oxigenación de nuestra hoguera. Como siempre suelo decir, esto es un ensayo de error. Antes de taparlo del todo, lo que hice fueron pruebas y la verdad es que el tiro ha resultado funcionar muy pero que muy bien. Lo vais a ver más tarde. Con un poco de maña y dándole forma a las chapas, conseguí adaptarlas de la mejor forma posible a donde me pedía el terreno.
una vez hecha la estructura para cerrar nuestro tiro, tenía que ir recatando los laterales que había dejado sin cubrir de tierra. Con 4 o 5 cubos de tierra y un poco de mimo, la verdad es que quedó muy bien. Lo siguiente sería tapar la zona de la chapa echándole una capita de 2 o 3 dedos de tierra, para que no diese tanto el cantazo. Pero mientras que lo estaba haciendo me di cuenta que al no ponerle un tope a la tierra se me venía para adelante, por lo que utilicé otros 2 trocitos de chapa para hacerle un rebaje y que no se fuera para adelante. Ahora viene otra fase importante, que es recopilar combustible para nuestra hoguera. Dado que muchos árboles que tenía en el terreno tenían ramas secas y convenía hacerles alguna que otra poda de cara a su propia salud, pues bueno, me puse a ello. Con un poco de ingenio, paciencia y alguna herramienta, empezamos a hacer esa limpieza. Para ciertas podas no hace falta pedir permiso, pero para cortar árboles más grandes, sí. Así que eso tenerlo siempre en cuenta. También tener muy en cuenta que estos vídeos son un resumen de bastante tiempo, porque lógicamente la madera que estoy cortando ahora mismo con el hacha no estaba cortada 2 días antes, sino unos cuantos meses antes. Y qué decir que cortar X pilas de leña no se hace en 2 horitas. Así que os podéis imaginar que esto es trabajo de varios días. Como se suele decir, la leña siempre calienta 2 veces. Me encanta cortar leña. La verdad es que desestresa. Me pongo a ello y me vado de todo lo demás que tengo alrededor. Me quedo solo, con el hacha y los topones de leña. Disfruto, literalmente. No hay mejor ejercicio, además. Una vez procesada nuestra leña, vamos a empezar a probar esta hoguera. Sabiendo que una vez terminado la hoguera iba a necesitar mucho material, he ido recopilando cajas de cartón y de cualquier cosa que habitualmente se utilizara para prender. Así que uniendo un poco de cartón y unas cuantas ramitas pequeñas con líquen es la mejor forma para iniciar esta hoguera. Y la verdad que el tiro va de lujo. En apenas 5 minutos teníamos una hoguera funcional que, vamos, ha hecho parrilladas, cafés y, como no, también darnos calor cuando bajaba la temperatura. Iniciamos los trabajos retirando el aislante anterior, en este caso de las paredes. Había zonas que estaban relativamente bien, pero las que estaban a su lado estaban húmedas, podridas o desprendidas parcialmente. Entonces no nos podíamos arriesgar a que el trozo que por fuera parecía que estaba bien, por dentro pudiese estar podrido o húmedo. Os preguntaréis, ¿cómo puede ser que unas casetas que están preparadas para la intemperie hayan sufrido tantas humedades y estén tan mal? Es muy sencillo. Una de las casetas estaba relativamente bien. ¿Pero por qué? Porque estaba un poco más apartada del arbolado. Sin embargo, la otra, la que estaba peor, tenía los canalones completamente obstruidos, por lo que el agua no circulaba, se quedaba ahí y hacía una argamasa de hojas, ramas, barro, y la falta de mantenimiento ha hecho que se haya hecho una argamasa y hayan crecido propias plantas en los canalones, buscando las raíces sitio para expandirse. La primera vez que vi esta caseta por el interior, olía a humedad que echaba para atrás.
Como ya os dije en su día, parte de las casetas estaban llenas de sillas y de mobiliarios varios. La putada ha sido, cuando hemos empezado a sacar las cosas, había tablas que aparentemente estaban bien y me podían valer en un futuro para hacer cosillas. Pero ahora la verdad, la humedad que se había metido dentro había mellado esa madera, estropeando gran parte. ¿Qué ha pasado? Que esas raíces han dado pie a que la humedad se metiese por dentro de los techos y por la parte superior de las paredes. Y en el momento que entraba el agua, se acabó. Empezaba a filtrar y, visto lo visto, la humedad se expandió. Anda que no hemos dado viajes con cosas que había dentro, para adelante, para atrás, las paredes, el suelo, todo lo que se ha generado. Había cosas que se podían quemar, porque las podías utilizar en la chimenea del pueblo o en la barbacoa. Pero otras cosas, como el poliespan que estaba mal o piezas plásticas, pues había que preparar bolsas y llevarlas a los contenedores o al punto limpio en el caso de que no se pudiesen llevar allí. Ayer, como pudisteis ver, empezamos con el desmantelamiento interior de esta caseta, ¿vale? Que es la que peor estaba, que tenía todos los aislantes fastidiados o que habían chupado humedad. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando empezamos a hacer este alero de aquí, que es el que va a estar orientado a homenaje, a cocina, digamos, resulta que empezamos a ver que cuando empezamos a dar golpes, a quitar tornillería de las paredes, empezaron a salir un montón, pero cuando digo un montón es cantidades ingentes de hormigas rojas. Claro, con lo que conlleva, estaban mosqueadas, son hormigas rojas, pican que flipas y encima, claro, intentaban subir por todos los lados. Entonces voy a utilizar un remedio natural que se lleva utilizando bastante tiempo y que yo vi en el canal del compañero Iván, de la Huerta Iván, y que no es más ni menos que arroz. Bueno, y os preguntaréis que cómo funciona este arroz. Pues bien, muy sencillo. Este consejo, como os indico, lo cogí del canal del compañero Iván, de la Huerta de Iván, un suscriptor y a la vez yo de su canal, y que os recomiendo que entréis a ver. Y él lo que enseñaba es que con arroz lo echabais en pequeños puñaditos donde supuestamente tengan el nido, y las hormigas, por su afán de prepper, van a coger ese arroz y lo van a meter en su nido. ¿Qué va a pasar? Que las hormigas necesitan cierta humedad en sus hábitats para vivir. ¿Qué va a hacer nuestro arroz? Chupar esa humedad. Por lo cual, puede pasar dos cosas. Uno, que se muden a otro sitio más lejano donde tengan humedad, y si ponemos puñaditos en 3-4 metros a la redonda, haga que sea bastante sitio, o que incluso puedan llegar a morir, ya que las hormigas necesitan esa humedad. Entonces, si baja de cierto porcentaje de humedad, la hormiga muere. El hábitat no es propicio y o bien se mudan o bien se mueren, ya que lo que queremos es que se vayan lejos de aquí y no aniden, por ejemplo, como estamos viendo, que empiezan a salir después de haberle dado unos golpecitos las primeras hormigas. Así, visualmente rápido, tengo unas 20 o 30 hormigas por aquí y no llevamos ni 2 minutos aquí, como quien dice. Como habéis visto, teníamos hasta plagas de hormigas. Claro, estaban en un sitio con cierta humedad, bien protegidos, y estaban, vamos, mejor que en ningún otro lado. De hecho, tuvimos 2 hormigueros. En un lateral, uno de hormigas negras bastante grandecitas, y en el lateral izquierdo, uno de hormigas rojas, que telita marinera. En el momento que te ponías a hacer algo, tenías que marcharte. Solo o acompañado, poco a poco íbamos quitando todo, con paciencia y sobre todo con mucho ánimo y risas y diversión, no queda otra. Es un trabajo que ha llevado casi 3 semanas desmontarla totalmente. Con muchas horas de limpieza, de ventilado, ya teníamos las casetas vacías para poder meternos con ello. Así que empezamos poco a poco, como veis, a desmantelar. Algunas partes me dio un poco de dolor el quitarlas, ya que aparentemente parecía que estaban bien y podrían seguir sirviendo para más adelante. Pero no me la podía jugar. De hecho, en alguna ocasión ya vimos que la parte que parecía por fuera estar mejor es la que por la parte interior estaba machacadísima.
Así que total, para ahorrarnos 10 o 15 minutos de trabajo, lo mejor era quitarlo todo y empezar desde cero con mucho mimo y mucho cariño. Había secciones de madera que no sé cómo lo habrían metido. Entiendo que sin el tejado montado, porque por la puerta no entraban. Hubo que utilizar la fuerza bruta para partirlas en trozos y poder sacarlas por la puerta. Trabajo difícil, la verdad, porque parece que están puestas de una forma más sencilla, pero no. Tiene miga el quitar los tramos de madera, de polispán y sobre todo los rastreles. Mucha de la tornillería que llevaban puestas, por la humedad y la falta de mantenimiento, se habían pudrido, oxidado y no hacían sus funciones a la hora de salir. Así que había que tirar de ingenio y de herramientas varias para ir desmontando todo. Una vez quitado gran parte de las paredes, empezamos a meternos con el tema de descablear todo el sistema eléctrico. Eso hay que cambiarlo. Si aquí ha habido humedad y se ha filtrado el agua, no me fío y lo quito. En un futuro ya pondré el nuevo sistema. Que decir que cuando ponga la nueva iluminación será de LED para intentar consumir lo menos posible. Quiero hacer estas casetas autosostenibles de cierta manera. Si puede ser totalmente. Como os decía inicialmente, gran parte de la tornillería que iba sujetando los rastreles donde iba apoyado todos los aislantes no salían. Los tornillos estaban muy oxidados. Es lo que tiene estar a la intemperie y que nadie se preocupe de mirar si las cosas están bien. Así que me tocó tirar de Rotaflex en casi un 80% de los tornillos y había casi 400. Y que decir que los remaches del techo estaban igual que los tornillos o peor. Había remaches que se intuía que estaban porque era una especie de clavito de óxido. A medida que íbamos desmantelando, nos íbamos dando cuenta por dónde se había ido filtrando el agua, ya que veías zonas en las que se había oxidado el metal o había restos de cal. Y bueno, nos daba una idea de por dónde teníamos que atajar cuando empezásemos a restaurar. Cómo se notaba los días que tenía compañía. Cuando no tenía compañía tardaba prácticamente el triple. Había piezas que pesarían 30 kilos y para sacarlas me costaba un montón. Y que decir que mientras que yo, si había gente, podía estar haciendo cosas, otros iban limpiando o viceversa. Pero nada, cuando estaba solo, pues me tocaba ir haciendo poco a poco yo las cosas. Es lo que hay. El que algo quiere, algo le cuesta. Otra cosa no, pero limpiar, todo genera basura, todo, en cierta medida. Si no son restos, son bolitas de polispán, si no es serrín, de todo. No sé ni las bolsas que he llenado. No he llenado 10 bolsas de 100 litros en escombros chiquitines y cosas para tirar. Es que telita. Una vez que retiramos las paredes, nos metimos de lleno con el suelo. Que telita marinera. Había zonas en las que ya podías pisar y literalmente bajabas 5 o 10 centímetros para abajo. El aislante que había era polispán y se lo habían comido o se había deteriorado por la humedad. No me digas cómo, pero así estaba. Como os decía anteriormente, se notaba la zona donde más expuesta había estado por el filtrado del agua. Había zonas en las que estaba la madera relativamente bien, pero otras era pura arenilla. Ya no era madera, era una amalgama de polispán y serrín. Empezamos a quitar el suelo como pudimos y al ver que estaba unido por 5 rastreles en la parte inferior, tuvimos que cortarlo por secciones para intentar sacar las zonas por tramos. Con trabajo en equipo y paciencia, fuimos quitándolas poco a poco.
And I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted. Cada vez que levantábamos una sección que habíamos cortado, pues encontrábamos de todo. Agujeros en la chapa debido al transporte, bollos, antiguos nidos de ratoncillos que se habrían metido. Vamos, esto había sido un hábitat para ratoncillos, hormigas y demás. Con la falta de uso de las casetas y al no haber humanos, me imagino que los animales, como en todo, pues se apoderaron de ello y utilizaron en su beneficio. Sorpresa, encontramos el nido de hormigas rojas. Y literalmente se habían hecho el nido dentro de la caseta, en las propias secciones de poliespan. No hay más que verlo, todo horadado. Como os comentaba, al ir quitando secciones íbamos viendo zonas que estaban deterioradas, bien porque en el transporte se habían golpeado o bien porque en su día no las habían puesto en el mejor sitio, y el deterioro de tiempo hace siempre mella. Utilizando propia chapa que habíamos quitado del ventanal inicial, intenté parchear esos huecos que había en el suelo. Primero limpiándolo para ver cómo estaba o el alcance del deterioro, y luego pues haciéndole un parcheo con propia chapa. Había que intentar dejarlo de la mejor forma posible. La verdad que la chapa tuviese la misma forma que el suelo me vino muy bien para ahorrarme bastante trabajo. Con unos agujeritos y unos remaches dejé relativamente bien las zonas que estaban agujereadas. En apenas media hora, una hora, tenía los dos agujeros completamente parcheados. Uno de ellos sí que es verdad que me llevó un poquito más de trabajo, teniendo que enderezar y teniendo que llevarle un poco al sitio. Pero bueno, como siempre digo, con cariño y paciencia lo conseguí. Como os había dicho inicialmente, una vez retiradas las paredes se veía por dónde se había filtrado el agua. Así que, con paciencia y poliuretano, empecé a sellar estas zonas, ya que lo que había previamente se había deteriorado. ¿Qué decir? Que sé, y por experiencia lo he visto en estos 2 años con las casetas, que tengo que limpiar, sobre todo en la época de otoño e invierno, cada 2 o 3 meses los canalones, para evitar que se estanque el agua debido a que se queden las hojas, ramitas y demás cosas que se van acumulando, y así evitar que se meta la humedad para adentro. Bueno, espero que este vídeo resumen os haya gustado. A los que ya sois asiduos al canal, pues eso, paciencia, ya llegarán vídeos nuevos, y a los que sois nuevos en el canal, bienvenidos. Espero que ese resumen 2 os haya gustado y estar muy pendientes porque seguirán viniendo esos resúmenes hasta septiembre aproximadamente. Luego intentaré intercalar ya cosas nuevas siguiendo con el proyecto, a ver si me da más tiempo hacerlo, porque estoy la verdad que dedicándome a otras cosillas. Y nada, lo dicho, si no, pues podéis ver capítulo a capítulo en el canal todos esos avances. Espero que el vídeo os haya gustado, y si es así, darle a like y suscribiros al canal. Hasta luego, surialeros, y que tengáis buen verano.